yo soy Rafa Martínez de riff111.com y en esta ocasión de nuevo me trajeron una máquina del tiempo, pero ahora nos transportamos a aquellas épocas de 1989 cuando el rock nacional comenzaba a tener ciertos destellos, pero seguía siendo para delincuentes ahí muy, muy fuertes, y llega una banda que sobre todo las mamás comenzaron a decir, bueno, el rock and roll no es no está tan peor. Exacto, o sea que era más propensa a que hubiera chamaquillas como más fresonas. Y bueno, pues los encargados de ellos exactamente son Coda, que están de regreso después de 15 años y cumpliendo este año 25 años. Estamos con Toño Ruiz, quien es guitarrista de Coda. Tanto gusto verte otra vez, mi querido. No, pues aquí estamos. Y hola. Y Chava. ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Considerado uno de los mejores vocalistas del rock mexicano. Eso obviamente sí, pues se pone interesante porque después de tantos años y como que sigue siendo la misma terna, ¿no? O sea, siguen siendo los mismos. Así, pues qué chido, ¿no? Que me consideren por ahí. Al final uno hace su mejor trabajo y lo hace uno de corazón. Uh-huh. Y pues qué chido que lo reconozcan. Al final, yo creo que esto de la música es muy difícil decir tú eres el mejor y tú eres el mejor. Claro. Más bien son estilos diferentes, son conceptos diferentes y el hacerlo de corazón, estudiar y hacerlo bien es lo importante. Bien, entonces, vamos a viajar en la máquina del tiempo. Estamos en 1989. ¿Cómo se atreven a empezar con esto de Coda? O sea, porque el rock and roll precisamente era muy shuffle, era como o tocabas en Nezahualcóyotl o de repente no tocabas, o sea, en los hoyos funkis que de repente sobrevivían. Empezaban los Caifanes a abrir el Hotel de México y algunas zonas, pero ustedes completamente rompieron el esquema cañón. ¿Cómo se atrevieron a hacer esto? Lo que pasa es que nadie nos dijo cómo tenía que ser, entonces Ok. hicimos lo que pudimos. Fíjate que nos conocimos de hecho años antes, cuando estábamos aún más morros, que teníamos como 17 años cuando mucho, que nos conocimos justamente en las toquines del Metal Under de México, en los, pues no sé si eran hoyos funky, no, pero eran los antros así semi clandestinos donde se hacían los toquines. Había uno que se llamaba el Foro Isabelino. Claro. y era el escuadrón metálico, ¿no? Todas las bandas que conformábamos esa época el movimiento metalero del país, y ahí tocamos y ahí nos conocimos justamente. Yo tocaba con Máquina, que después, bueno, en ese tiempo era Máquina Negra, luego ya se hicieron Máquina, y Chava estaba cantando en ese momento con Ultimátum, una banda. Y de ahí, pues al caso es que ahí nos conocimos y nos hicimos compas desde entonces y echábamos el coto. Y luego estábamos correteando a unas hermanas. Entonces nos veíamos seguido en la casa de las hermanas. Ok. Y y nos veíamos seguido en la casa de las hermanas. Y un día platicando allí en el coto, pues vamos a hacer una banda, pues órale, y así. Y eventualmente ya pues empezamos a como escautear y a hacer el plan que eventualmente se acabó siendo Coda. Coda, exactamente. Y digo, en aquellos tiempos, nomás por remembrar, pero por ejemplo estaba Cito, ¿no? Que ahorita tocan Specimen. O sea, así como que sí, Coda, le mandamos un saludo al querido Cito. Ajá. Sí, él formó parte de esta primera etapa y estuvo un rato con nosotros. Luego ya pues partimos a caminos diferentes, pero es un tipazo, ¿no? Siempre le guardamos mucho cariño. Claro. Oye, bueno, obviamente arman la banda, empiezan ahí como a decidir que lo suyo pues es el metal, el hard rock, algo que no había como una referencia. Y de repente eso de viajar sin referencias es más difícil, ¿no? O sea, ¿cómo agarras algo? O sea, de principio, pues ¿dónde empiezan a tocar? O sea, ¿dónde empieza este rollo de cómo fueron esas primeras tocadas? ¿Cómo les iba? Pues vacías, usualmente. En Recotitlán, ¿te acuerdas del Recotitlán claro. antiguo? Me acuerdo que como ya teníamos más o menos trayectoria, cada quien en su banda, y ya teníamos como que vamos a llamarle, muy entre comillas, un pequeño nombre en el medio. Cuando nos juntamos,
Chucho, el bataco, estaba en una banda que se llama Ramsés, que también, Claro. ¿no? De todo el escuadrón metálico. Y era bien bueno, de hecho ahí lo vimos tocar en un show con Ramsés y dijimos, este güey es el que tiene que ser para nosotros. Ok. Y de ahí, total que cuando ya estábamos los 4, éramos Cito, Chava, Chucho y yo, como que a varias bandas se les hizo muy interesante la combinación, pues porque decían, pues estos vatos no son tan malos y si se juntan van a hacer algo bien chido. Y el primer toquín que tuvimos en Rocotitlán, hasta el gorro, ¿te acuerdas? Hasta el queque. Y de repente salimos tocando y baladas. Y hard rock y no era súper metalero ni súper... Y así como que al segundo show ya teníamos como 2 mesas nada más. Pero estuvo chido. Bueno, volvemos a lo mismo, público cualificado, ¿no? Se fueron segmentando el público. Oye, pero bueno, obviamente digo, esta primera alineación, lo que intuitivamente hicieron fue ir a una pequeña disquera que les graba un material. ¿Cómo fue ese primer contacto? O sea, ¿qué pasó allí en el estudio? Cuando yo conocí a Toño, estaba en Ultimátum, como bien te mencionó. Salí de Ultimátum porque estuve más como 2 meses con ellos, porque la disquera que ellos tenían querían una cantante mujer porque acaban de ganar el concurso de valores juveniles. Y entonces entré yo, y como no les gusté, ya me dieron una mujer. Y entonces yo lo que quería era grabar un disco en esa época, porque yo tenía ya 19 años, entonces ya estaba muy viejo según yo, y no había grabado un disco. Okay. Entonces la primera banda que vino y me ofreció grabar, porque ya estaban haciendo un disco, porque en esa época pues fueron todas las bandas a vernos, a Ultimátum, que era la que estaba medio sonando un poco más fuerte, digamos, por lo que acababan de ganar el concurso y entonces muchas bandas me dijeron que si quería entrar con ellos, pero los únicos que iban a grabar disco era Megaton. Megaton, claro, que también regresó. Exacto, acaban de regresar. Entonces, con Megaton fui a grabar el disco, que lo hice en 2 horas, un disco que hicimos en una tarde, todas las voces, y me presentaron a la gente de una disquerita independiente, que ahorita ya no existe. Y ahí fue el conecte, ¿ves? Entonces, yo ya traía muy buena onda con Toño. Yo realmente nunca fui muy fan de la música de Megaton. Y empezamos a platicar. Inclusive yo me salí de Megaton porque Toño empezó a hacer un proyecto con otro amigo que tenía, de una banda que se llamaba Valkyria, para un concurso de Yamaha de valores juveniles. Es bueno, el 88. No, en el 87 para 88. O sea, ya. Entonces... No hagan cuenta. Sí. Entonces, resulta que entró la banda empezamos a hacer la rola, el concepto, porque en esa época éramos hiperbrothers, Toño y yo. Pero luego viene y me dice, ¿sabes qué? Pues yo me voy a salir de esta banda porque es la banda de mi cuate, ¿no? Nada más. Pero no te salgas en buena onda, ya está toda la onda y no sé qué. Y bueno, pues órale. Entonces resulta que ganamos el concurso con esa banda. Y pues yo no quería estar en Megaton ya, ¿no? Entonces nos vamos a Japón con esta otra banda, pero realmente no era mi onda. Era una banda con mucho músico muy bueno, pero no nos llevábamos bien entre nosotros. Entonces, pues regresando de Japón, seguimos platicando ya la onda con Toño. Ya estaba Chucho puesto, ya estaba Cito, y entonces ya me los llevé allá a la disquera esta con la que había grabado con Megaton, y les gustó mucho en la disquera. Dijeron, no, pues vamos a hacer el disco. Teníamos, pues ni siquiera. No, pues sí, claro. Que llegué de Japón, fue así de y compusimos una rola, se las llevamos, se prendieron. Y ahí medio las empezamos a ensayar. Pero ya salió como Coda, ¿no? Sí, lo que pasa es que ya era el nombre de la banda. Pero para nosotros es como nuestro primer demo, haz de cuenta. Órale. Bien hecho. Porque aparte nos dieron el bien hecho, me refiero a bien grabado en un estudio, porque pues antes eran puras consolitas de 4 canales que se graban cassette, y ese eran los demos, ¿no? Y en pues fue uno de 24 canales, ya en acetato, bla, bla, bla. Pero por eso no lo consideramos tanto como un disco, porque ni siquiera teníamos el concepto bien terminado, no estaban los miembros que están ahorita, no, apenas estábamos viendo como para dónde jalar, ¿ves? Y aparte pues nos dieron Semana Santa en horas muertas, ¿no? Para hacerlo, y luego pues nos tardamos como un año, ¿no? Entre grabarlo, mezclarlo y tenerlo afuera. Y ya cuando salió el disco, ya ni siquiera estaban los mismos miembros, y ya teníamos casi todo el concepto hecho para el Enciéndelo. Entonces ya cuando salió, pues ya era como el patito feo, ¿no? Así de, no, pues esto ya no es.
Entonces, pues prácticamente ese fue el acercamiento con la disquera. El inicio. Y les gustó mucho lo que hicimos en aquella época. Ajá. Y obviamente digo, de aquí empiezan precisamente a cocinar este disco Enciéndelo, que lo empezaron también a probar en vivo, ¿no? O sea, sí empezaron ahí como Sí. a probar muchas cosas en vivo. Claro, pero es que no, bueno, en esos momentos no había estrategia, no había una proyección de nada, simplemente lo único que teníamos era tocar Ujú. y hacíamos rolas y la hacíamos el ensayo pasado, pues en el próximo toquín la tocamos, porque aparte ni siquiera tenemos un repertorio, nunca fuimos de tocar covers y así, de repente echábamos palomazos, Ujú. pero porque nos así como de porque les nacía, sí, de ajá. desmadre, vamos a tocar esta rola o esta rola. Pero no, era puro material de nosotros. Ujú. Y sí, pues fuimos componiendo. Me acuerdo que creo que el disco salió en el 90. Ujú, más ¿El o menos. acetato? Ajá. Y ya para el 91 ya teníamos todo compuesto. Y ya estábamos hasta maqueteando el Enciéndelo. Ya estábamos Ujú. haciendo demos del Enciéndelo. Órale. Cuando Ya estaban Alan y David. Ya estaban Alan y David. Ajá. Órale. O sea, entonces ya sonaba. Ya era lo que sigue siendo hasta el momento. Ajá. Oye, y bueno, obviamente, pues se acercan en aquella época. Les pasó lo que mágicamente toda banda de rock soñaba. O sea, tocaban en la caverna, o sea, en el Rocotitlán. Llega una persona de una disquera importante y dice, órale, me agradaron. O sea, les pasó exactamente la historia, así como lo dice el texto. Sí, de hecho, pero no pasó de casualidad. Nosotros Ajá. fuimos a jalar las greñas a esa persona Ok. para que nos fuera a ver. Vaya, Cosa que es la historia oficial. estuvimos tocando puertas en todas las disqueras y nos íbamos a parar, me acuerdo mucho, Salvador y yo. Y esa entre otras, y de hecho los demás chavos también, a todas, literalmente Ujú. todas las disqueras, para no Ujú. nombrarlas ya sabemos cuáles son. Y en todas no pasábamos. Pero de- porque esa era la ruta crítica. No O había sea, más. Era grabar tu demo y ir a tocar las disqueras. O sea, no Sí, había hoy otra ruta. queremos firmar, claro. Claro, ajá. Y estábamos saliéndonos de este otro sellito. Ujú. Que fue un pleitazo para salirnos, juzgados, demandas. Ah, sí, la historia fue dramática desde el día 1. Ok. Y entonces, después de que nos rebotaron repetidas veces de todas las disqueras, Ujú. no era que ni siquiera oían el material. Ujú, El ujú. problema que siempre pasa en México es que los directores artísticos apestan, Exacto. porque están sentados atrás del escritorio esperando que les caiga el proyecto del año Ujú. mágicamente y a ver si lo escuchan. Ujú. Los directores artísticos de cualquier disquera que realmente se precie de hacerlo en cualquier parte del mundo están en la calle, Salen, metiéndose claro. a todos los lugares, buscando el Claro. talento para firmar en la disquera. En México. ¿no? En México no, es un problema enseñarle tu rola, los Ujú. vatos son intocables, neta no lo soporto. Ujú. You suck, really. Ujú, ujú, Son dudes. Bueno, el caso es que llegamos por una amiga de un amigo Ujú. de bla bla porque nos pudimos meter porque la hija de alguien de ventas Ujú. trabajaba Ujú. en la disquera y nosotros fuimos así como acompañando a la amiguita, Ujú. ¿no? Así como venimos con ella y nos metimos, pasamos de la recepción por primera vez Ujú. y fue cuando le entregamos en la mano el demo al director de ventas, que ni Ujú. siquiera es el que firman los talleres. Y le llevamos el demo y lo escucharon y él le gustó y se lo enseñó a dirección artística. Ujú. Y entonces fue cuando Cuando por fin. volvieron, chavos, a ver, vengan Ujú. a platicar. Y Ujú. nosotros así de, pues vaya. Y de ahí las cosas se empezaron a dar solas, Ajá. como que no nos creyeron mucho que lo que estaban oyendo fuera la banda. Ujú. Entonces fue cuando fueron a Rocotitlán a Ok. vernos, a ver si es cierto. Bueno, menos mal. Y, Ajá. y curiosamente, para ese entonces, con el disquito de acetato, ya teníamos el antro lleno. Prácticamente Sí, claro. cada vez que tocábamos. Sí, claro, porque el circuito además era muy, bueno, como todo el circuito rock and roll mexicano, muy fiel. O sea, ese pequeño Sí, circuito pues- con un acetato era... Pues claro, y aparte, como la disquera no hacía ningún tipo de promoción Claro. ni nada, porque era un sello independiente prácticamente, y aparte creo que era un sello como de cumbias, que tenían una sección de rock en español. Ujú, Nosotros íbamos a comprar el disco a la disquera, nuestro Ujú. disco se lo comprábamos a la disquera, ujú. y en cada show lo dábamos, boleto para ver a la banda, disco. Disco, órale. Boleto, disco, y así nos acabamos el tiraje. Ujú, Y funcionó porque estaba la gente claro. ya viendo, pero el día que nos fueron a ver, que dijimos, pues van a venir y ya llenamos el antro, Ujú. tocó Metallica. ¿Esto cuándo fue?
Habrá sido 92. 91, 92. 91, 92, sí, claro. Fue cuando vino Metallica la primera vez y ese Diablos. día pues, Ajá. todo el rock and roll estaba viendo a Sí, Metallica. claro. Y nosotros, el día que nos fueron a ver, nosotros como... ¿Por qué? Ajá. Ajá. Ah, exacto, pero al menos vieron bien el show y nosotros Ajá. siempre hemos sido de que haya una mesa o 20,000 ujú. personas, nosotros salimos a lo que sabemos hacer, al escenario que nos gusta. Y bueno, ahí fue cuando finalmente se convencieron. Donde ya Cuando está, vieron, dijeron, ay, bueno, pues sí. esta sí eran transnacional ya confía. Y bueno, entran a grabar Enciéndelo. ¿Cómo fue ese proceso? Porque además el disco Enciéndelo es un disco pues de hard rock, pero con un mood muy de buen humor. O sea, tócame, viviendo de noche. O sea, no trae como nada satánico. O sea, es un disco muy de buena. Fíjate que cuando Coda comenzó, nuestra primer onda fue eso, tirar buena vibra y como te comentaba hace un rato, hacer canciones que no fueran triviales, ¿no? Claro. A pesar de que hablas de fiesta y que hablas de rock and roll y eso, estás hablando de cierta manera de un compromiso y de un sentimiento, ¿no? Entonces siempre fue nuestra onda, ¿no? Que la música fuera bien hecha, que fuera digerible, porque como te comentaba, Toño, cuando nos juntamos, como veníamos de puras bandas metaleras acá, que creían que íbamos a hacer algo muy virtuoso, ¿no? Entonces al final, en lo que sí concordábamos todos es que queríamos hacer algo que pudiera trascender. Y afortunadamente, pues le dimos al hilo, porque en aquella época pues no nos conocía nadie, ¿no? Entonces empezamos a componer las rolas y empezamos a ver qué funcionaba y qué no funcionaba. Porque para el Enciéndelo teníamos como 50 rolas Claro. compuestas, ¿no? Y siempre las tocábamos todas en vivo y tocábamos y veíamos como cuál funcionaba, gestos cuál hacía no, la gente? cuál nos Ajá. gustaba más como banda, etcétera, etcétera. Y luego, el año previo a firmar con esta transnacional, hicimos un demo con un amigo nuestro que conocimos ahí en la disquera chiquita también. Después hizo su estudio independiente y nos empezó a hacer el demo, ¿no? Ok. Entonces eso nos sirvió mucho para ver exactamente qué canciones eran las que íbamos a Ajá. meter en el disco, porque de ese de Millo se quedaron como 2 o 3 fuera. Sí, claro. Y cuando llegamos allá al estudio ya llevábamos como ¿Dónde lo grabaron? el disco. Enciéndelo. Aquí en los estudios de Naucalpan, de la transnacional esta. Ujú. Y también fue en Semana Santa. Porque déjame Ok. decirte que sí entramos a la transnacional, pero entramos Ajá. así como los greñudos mugrosos que... Sí, porque además acabe de recordar a todos los amigos que no conocen a Coda de aquellas épocas, pues sí se usaba el glam. O sea, Sí, era nos una traíamos banda una glam. greñota todos. No nos maquillábamos ni nada de eso, pero pues sí traíamos. Eran las épocas de las hair bands, ¿no? De las greñas hasta acá. Cuando había pelo. Pues no, porque traemos los pelos Sí, así sí, de sí. tibiritado. Hay unas fotos de esta época. Llegábamos en pants allá a la transnacional Ok. a las Ajá. entrevistas, ¿no? Entonces sí nos hacían así como los patitos feos. Ujú. Aparte, en aquella época, lo que hacían las transnacionales era firmar 10 artistas, sacaban 10 productos y el que funcionara era el que apoyaba, Ok, ajá. cuando se podía, ¿no? Así como Ahora, jugar una ruleta. Exacto, Ajá. porque llevaban a la radio los 10 discos, pagaban Ujú. la payola que supuestamente nunca ha existido, Ujú. y el que funcionaba era el que se quedaba. Ujú. Y siempre se fue quedando el nuestro. Con Órale. todos los proyectos que iban se fue quedando el nuestro, ¿no? Órale. Aparte te digo después, las hermanas estas que íbamos a ver, pues una resultó que se casó con un superproductor Ujú. y siguió siendo muy fan de la banda, ¿no? Ujú. Entonces, pues entre todo lo que pudimos así juntar, sumar, que nosotros le llamamos, Ujú. se empezó a hacer ruido Ujú. con el Enciéndelo, porque la disquera, por ejemplo, llevó primero Eternamente a la radio. Ujú. Y había una radio muy comercial, que es 97.7, que Ujú. estaba dispuesta a apoyarnos, porque Órale. es más, su anuncio decía, nosotros hicimos a La Ley, nosotros hicimos a... Eso fue antes. Con aún. Bueno, el Ajá. chiste es que iban a lanzar a Coda Ajá. ahí, pero les llevaron el sencillo de Eternamente y dijeron, no, a nosotros Está nos gusta muy- Sin Ti no sé continuar. Ajá, ajá, ajá. Pero la disquera ya había hecho todos los sencillos de Eternamente. Ujú, Entonces ujú. cuando se los llevaron, pues no la vamos a tocar. Y entonces después sacaron Sin Ti no sé continuar y dijo, no, ahora ya no la queremos. se pusieron, Sí, sí, se sí. pusieron en su plan, claro. Pero afortunadamente las otras estaciones sí les empezó a funcionar. Ujú.
Digo, no fue Eternamente. así. No o sea, fue salieron aún, como ¿no? muy juntos, ¿no? Eternamente y Sin Y Ti. Sin Ti, sí, pues fue Claro. por eso, precisamente. Pero antes de eso, vamos un poco más a la intimidad. ¿Qué sentían cuando estaban grabando? O sea, ¿se imaginaron que, todo lo que iba a pasar después con ustedes? O sea, digo, al final, recordemos que eran unos veinteañeros que estaban pues en esa época empezando, ¿no? teníamos 23 años, 22 por ahí. Ujú. Pero fíjate que y aparte nos dieron el estudio en Semana Santa, Ujú. como te comento. Entonces nos dieron todo este monstruo de edificio y no había nadie más que nosotros. Ujú. El productor era brasileño Ujú. y estaba haciendo el disco de César Costa al mismo tiempo. Ajá. Aparte le dio Córrele que te alcanzo en aquella época. Entonces, nunca estaba en el estudio. Ok. Y nos dejó con el ingeniero, un Ajá. americano muy buena Ujú. onda. Y entonces estábamos los 5 con Ujú. el ingeniero, Ujú. con este monstruo de equipo, Ujú. haciendo lo que se nos diera la Eso era como estar en Disney. Mira, nos metíamos a la cabina de grabar cuando Ujú. no estábamos grabando, a tirar pases de americano y a jugar penaltis, ahí en las instalaciones de la disquera, Ok. ¿no? Entonces, sí teníamos una idea de lo que estábamos, porque nuestro objetivo siempre fue la música Ujú, y éramos ujú. muy serios en lo que hacíamos. Pero entre nosotros siempre hemos sido muy cuates, como Sí, claro. escuincles, ¿no? Sí, sí, sí. Todavía, de hecho, nos ves y Ajá. todos los viajes es el puro cotorreo, ¿no? Ok. Sigue esa buena vibra. Pero en aquella época era como estar cumpliendo tu sueño, pero de chavillo. Ujú. Es más, luego llegaban las novias y armábamos ahí nuestros relajos, poníamos nuestros biombos para que nadie nos viera. Y etcétera, Había de estas etcétera, ¿no? cortinas. O sea, sí había cierto rock and roll porque sí nos comprometimos, nos metíamos horas y horas Ujú. allá al estudio. Ujú. Y aparte el ingeniero, pues que tendría unos 30 años a lo mucho. O sea, también ¿no? estaba... Estaba en esa época y también le entró al relajo. Hicimos una muy buena vibra. Ujú. Inclusive David no habla nada de inglés Ujú. y él no hablaba nada de español. Ujú. Y cuando Toño y yo no podíamos estar ahí para comunicarlos, se comunicaban con dibujitos. Ok. Ajá. Entonces se creó una vibra bien Así chida, con ¿no? las- Parece con las disco. notaciones. Subiste un video, ¿no? En tu Ajá. YouTube de una de las rolas de... Ah, exacto, Precio de la Inquietud de ese disco, Enciéndelo. Ujú. Y hizo una edición con lo que teníamos grabado, el video de Ajá. toda esa grabación. Entonces salimos haciendo todas las estupideces, menos la parte de las chicas. Ah, ok. Sí, claro. Pero todo lo demás, sí. Y Bien. éramos exacto. muy, ¿sabes qué? Éramos muy inocentes. Ujú. Estábamos en nuestros primeros años de 20 añeros, 21, 22. Y pues sí, con el sueño, aparte cuando firmamos, ese sí fue lo que toda banda desea Ujú. que suceda. Fue así una cosa, nos llaman para una junta. Ujú. Nosotros pensamos que nos iban a decir, chavos, muchas gracias. ya, Hacer más preguntas o a que nos iban a Ajá, abrir de plano, porque ajá. era lo que había sucedido sistemáticamente. Ok, ok. Nos tuvieron como una hora esperando en la sala de espera o sala de Ujú, artistas que le ujú. llamaban. Y nosotros ya así picándonos los ojos. ya, Jugando americano. Exacto, Ajá. haciendo babosadas. Y ya cuando nos mandan pasar, nos pasan directo a la sala de juntas sin decirnos nada. Ujú, Y abrimos y la mesototota de juntas, ujú. camarógrafo, Órale. Ajá. champaña, Ajá. toda la disquera parada alrededor de la mesa, todos los Ujú. directivos y los contratos en la mesa. Ajá. Pasen, chavos, y nosotros... Ajá. Claro. Y todavía nos Faltaban dicen- las Playmates ya no para... sé, y nos sentamos cada quien ahí en su contrato y todavía Ajá. nos pasan una pluma y... Si quieren, léanlo. Y nosotros... Así de, ¿cómo crees? Ok. Estas nenas son tuyas. Ajá. Lamentablemente... Eso es lo que no se hace. Lamentablemente, sí fueron, ¿no? muchachos. Ajá. Les firmamos, Literal. lo que se les dio la gana y Hijo. no, Ajá. sí, estuvo muy mal ese contrato, debimos haberlo leído. Ajá. Chas. Sí, Bueno, está bien. pero digo, obviamente también tenían que pasar por eso. Pues sí, Claro, o sea, esta firma, bueno, empieza un parteaguas en el rock nacional. O sea, está el rock nacional de los Hoyos Funkies, está un circuito que empieza a crecer un poco más comercial, y cuando nace Sin Ti No Sé Continuar, bueno, se capturó un mercado, y además creo que en la carrera de Coda sí tenemos que hablar definitivamente de Telehit. por supuesto. ¿Cómo estuvo ese risky business con Telehit? O sea, ¿cómo...? Bueno, cómo- pues básicamente, para no entrar en mayor detalle, le gustó la banda Ujú. al director del canal y quiso apostar Ujú. y nos dijo, ¿saben qué? Habíamos hecho unos videoclips, el de Eternamente y Sin Ujú. Ti No Sé Continuar, los hicimos pues como medio promo de la disquera, pero no eran realmente videos. Ujú.
hasta que Memo el Bosque, que le mandamos un gran saludo, dijo, a ver, esta banda me late, yo quiero hacer sus videos. Y hicimos la rola de Tócame, que ya fue el primer video, que también era un sueño para nosotros, era así una alucina estar grabando un videoclip. Sí, durante... Que además no era común en una banda de rock mexicana. Claro, no, nada era común, todo era extraño. Con la disquera, que era la disquera tradicionalmente pop, ellos no sabían qué hacer con una banda de rock. Nos metían a los festivales pops y nosotros salíamos a... Ni siquiera tocábamos, hacíamos playback porque en ese momento no se podía tocar en vivo en esos festivales. Sí, no había... Y salíamos entre Mercurio y entre Fey. Ahí estaba Coda y nosotros rockeando. Y lo chido es que la raza se prendía. Y ellos empezaron a ver cómo estaba funcionando. Cuando voltearon, sin haber metido realmente un peso de promoción, cuando voltearon, ya llevábamos más de 50,000 copias vendidas así. Con Enciéndelo, y dijeron, ay, caray. Entonces fue cuando realmente empezaron a darle más seguimiento. A apostarle. Y bueno, obviamente sin ti, pues una power ballad muy intensa, o sea, sí, bastante fuerte. Pero precisamente fue Tócame también. Pero creo que también el Eternamente, cuando ya fue el video de ver la dimensión, lo grabaron en Palacio de los Deportes, algo así, ¿no? Sí. O sea, para nosotros que éramos como los aspiracionales del rock nacional, veíamos a Coda así como, no manches, o sea, sí hay rock nacional. O sea, ya no es el Tri de los Hoyos. O sea, ya es Palacio de los Deportes. ¿Cómo fue para ustedes ese parteaguas? O sea, el notarse que sí estaban como ya en otro lado. Pues es que realmente nunca lo vimos. Okay. Así no fue algo que estuviéramos 100% conscientes, porque era una cosa que sucedía un día y luego meses y no pasaba nada, ¿no? Okay. Entonces era así de, tenemos la oportunidad de abrirle a Def Leppard, pero por ejemplo, yo me acuerdo que en aquella ocasión yo llegué en metro al Palacio de los Deportes, cada quien se fue como pudo, al lugar donde la agencia que teníamos y luego ya cada quien. Y luego si la manager que teníamos no nos quería regresar, pues váyanse como puedan, de verdad, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo llegué en metro ahí al Palacio de los Deportes y me regresé en metro, ¿no? Entonces era así como un sueño porque decías, bueno, ahorita estoy con tantas mil gentes viéndome en el momento que tú tienes que salir y entregarlo todo, pero esos eran, digamos, los únicos 30 minutos de estrellato. De todo lo demás, tenías que estar en el catering con el staff de no sé quién, y si el staff no te quería dar esto y no te quería dar lo otro, etcétera, alguien etcétera, deme una ¿no? coca. Y después, exacto. Sí, Aparte, claro. después de eso, por ejemplo, para ese concierto nadie nos conocía todavía, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, tocamos en Monterrey, hicimos Monterrey y luego las 2 fechas de México con Def Leppard, y por ejemplo en Monterrey nos habían dado 30 minutos, pero también era la primera vez que íbamos a Monterrey, además, ¿no? Salimos en el Teatro Fundidora, es más, estaba bien raro la onda porque estaba Def Leppard en una sección, y en la sección de enfrente estaba Bronco, y Bronco tenía 50,000 personas, y Def Leppard tenía 5,000. ¿Ves? Entonces empieza el concierto de Bronco con todas las luces y toda la gente que estaba viendo a Def Leppard volteando a ver al otro lado, ¿no? Claro. Y entonces nosotros salimos, nadie nos conocía, allá menos, pero salimos y ya sabes, a darlo todo, a entregar todo, la gente se prendió muy padre, ¿sabes? Y de ahí nos salió a ver el Bataco, Rick Valencia, ¿no? Y también estaba, creo que Phil Collen, el guitarrista. Y les gustó la banda y la reacción que tuvo la gente, con la banda. Y dicen, no, pues si vamos a México, pues ellos son de allá, ¿no? Ellos son de allá, entonces les vamos a dar 45 minutos para que dejen a la gente bien prendida, ¿no? Y nosotros así de, no nos conoce allá nadie, ¿no? Todavía. Sí, pues el Enciéndelo tenía, ¿qué? Unos meses, semanas de haber salido. Entonces, de hecho ahí íbamos a filmar el video de Eternamente. La disquera se llevó las cámaras, etcétera, etcétera. Y salimos a tocar así como igual, ¿no? De la misma manera, bien prendidos. Y al principio la gente en aquella época pues no nos conocía. No sabían, en aquella época no anunciaban que iba a haber grupo abridor. No había se apagaba la luz y todo el mundo pensaba que iba a salir Def Leppard, pero salíamos nosotros, ¿no? Entonces de entrada era un shock así de la gente, como decían, ¿y estos qué onda? Y luego cantando en español, que en aquella época era así como que bien apenas difícil. Estaba, ¿no? Estaba la onda. Entonces salimos y a aprender a la gente. Estuvo muy bien, la verdad, nos fue muy padre. Digo, no fue así
como cuando salió Def Leppard, obviamente. Pero nos fue muy bien, muy, muy padre. Pero haz de cuenta que se acabó esa noche y se acabó esa noche. O sea, después de ahí se pasó otro rato, ¿no? Seguirle pedaleando y seguir buscando, ir a las disqueras a hacer las promociones con Cairo y con todas estas bandas, a Monterrey, a todos lados nos llevaban con ellos, hasta que ya vieron, como dijo Toño, que Coda vendía. Fue cuando empezaron a crear el departamento de rock. Ok. Y en el cual nuestra manager no nos quería. Muy porque bien. nosotros éramos pop. Ajá. Entonces se creó ahí un sí son, no son, sí son, no son, dentro de la misma disquera, que no sabían qué hacer, ¿no? Después de años, ¿no? Pero ya cuando vieron el resultado en ventas, fue cuando nos mandaron a Inglaterra. Claro, exactamente, a grabar este maravilloso disco que es el 20 para las 12, bajo la batuta de Robin Black. Donde, bueno, creo que pusieron muy bien el power, ¿no? O sea, ahí... Pero todo esto, nosotros seguíamos ensayando, porque no tocábamos casi. Tocábamos en lugarcitos cuando tocábamos. O en playback. Pero eso eran promociones de la disquera. De una rola. De una rola. Nosotros siempre íbamos a tocar, o tratábamos de tocar, porque al final, pues, hasta malos somos para hacer playback, ¿no? La verdad es que grabas como y buen ya, rockero. Pues, tú sales a tocar, el buen ¿no? rockero no hace playback. Entonces íbamos a los programas de televisión, nos metían a todos los lados donde la disquera pues podía, ¿no? Pero al final no se veía reflejado en una gira de conciertos como debe ser. Sí, ya llenábamos Rocotitlán, lo poníamos hasta con filas afuera, ¿no? Y los lugares chiquitos donde nos presentábamos, así era. Pero realmente eran presentaciones muy esporádicas, que teníamos 1 o 2 al mes, con todo, y que estábamos medio sonando en la radio y ya medio empezando a funcionar. Pero ese parteaguas al que te refieres, pues nosotros no lo vivíamos como tal, ¿no? Tal vez otros lo veían y decían, yo quiero eso. Sí, lo veíamos desde afuera, exacto. Pero por dentro... Sí, ustedes estaban comiendo las uñas de ¿qué hacemos? Claro. Seguíamos ensayando y cada quien con sus actividades, porque inclusive hasta cuando salió el 20 para las 12 fue así. Bueno, obviamente ya empiezan, digamos que fonográficamente el material pega, ya están sonando, van a Inglaterra con Robin Black, en donde además también tienen la batuta de otros musicazazos, ¿no? Cuenten esa experiencia, o sea, de repente, pues para los grupos mexicanos no era tan... Es más, yo creo que hasta el mismo Robin Black, cuando empezó a producir bandas mexicanas, era así como de, órale, si hay vida en Latinoamérica, ¿no? Pues mira, ahí el contacto con él fue algo muy gracioso, porque él acababa de hacer el disco de La Revolución de los Latidos, de Cuca. Ajá, claro. Y le gustó el rock mexicano, ¿no? Aparte su agencia, como que los de Ariola... Los de Sony querían copiar a los de Ariola de aquella época, ¿no? Entonces contactaron esta agencia y la agencia vino para acá. Entonces hablaron con nosotros y nos dijeron, está esta opción, como ves, tenemos esta cartera de productores. Y nosotros empezamos a ver, ¿no? Tal, pues este no viene al caso, Y el que nos prendió fue Robin. Sí, por supuesto. Y ahí fue cuando ya empezamos el contacto con él. Y vino Robin 1 o 2 veces, ¿no? Aquí. Nos fue a ver ahí al ensayo. Es más, donde ensayábamos ni siquiera era nuestra casa o nuestro ensayo. Un amigo nos prestaba las casas de sus papás. Pobres señores que ya eran grandes y tenían un tercer piso. Ahí nos poníamos a ensayar horas y nos dejaron ensayar por años ahí, ¿no? Ahí nos fue a ver, ahí platicamos con él en el hotel, etcétera, etcétera. Y él fue el que propuso, yo quiero llevármelos a Inglaterra. Por medio de la agencia, porque también estaba él medio atado por la agencia en la que estaba contratado. Sí, por supuesto. Aquí, bueno, obviamente digo, o sea, pues es así como lo padre ir a Inglaterra y demás. Pero honestamente ya sí ustedes, así como personas, como chicos, ahora sí que en la parte humana de Coda, ¿cómo se sintieron? O sea, si había un cambio, si ya empezaban con el rockstarismo, ¿qué decían en sus casas de este asunto? Pues no, fíjate que nosotros nunca hemos ido en esa onda, no iniciamos en el camino de la música y del rock por pretender ser rockstar o pretender ser algo que no somos o más de lo que somos, ni por tener chicas, ni por tener varo, mucho menos varo. En el rock and roll no hay varo. Les tengo una noticia, chicos. Exacto. Si lo único que queríamos era tocar, y lo que sí teníamos, creo que era un sueño bien definido, común en la banda, de ser una banda grande, de esos videos que poníamos en VHS de todas las bandas que nos gustaban y tener unos grandes conciertos con unos grandes escenarios. Eso era lo único que queríamos, eso era lo único que estábamos buscando. Queremos que Coda sea una banda muy grande, llegar hasta arriba de la arriba
obviamente pues, siendo una banda latinoamericana está de locos y sobre todo en el género. Afortunadamente ha habido bandas que lo han logrado, como en su momento Soda Stereo, Maná, que tiene su onda pop latino raro, pero sea lo que sea, se lo tenemos que reconocer que los brothers lo hacen fantástico, ¿no? Y han llegado al cielo. Algo así, pero nuestra onda es lo que siempre hemos querido y es lo que estamos ahora en este regreso, claro, exactamente, haciéndole la luchita y buscando. Pero también obviamente la gente que está alrededor, tus cuates, tu familia, obviamente pues sí empiezan a decir así como de, a ver, espérate, ¿quién es Robin Black? A ver, cuéntame, ¿con quién te vas a ir? Sí, claro, sí andaban siempre al pendiente porque a fin de cuentas, bueno, ya estábamos en ese tiempo, ya éramos veinteañeros, pero todavía vivíamos, ¿no? En el cobijo del hogar familiar, claro. Si no, no podríamos ser músicos. Y eventualmente la ida a Inglaterra estuvo muy bien, más bien fue que en ese momento como que dijeron, sí va en serio. Ok, estos vatos no estaban jugando. Y finalmente nos vamos a Inglaterra. Y como siempre, desde el primer disco, las rolas, realmente los productores de los discos han sido más como ingenieros que producción musical. Casi eso lo llevamos ya nosotros. Es que cuando se tienen buenos músicos, todo el resuelto. productor no tiene chamba. Pues sí, ya llevábamos todo arregladito, con coros, con tempos, con armonías súper checadas. Pues somos muy freaks en eso desde el día 1 de la banda. Y los productores se encargaron más bien como de dirigir y darle sonido, y eso sí estuvo bien chido. Robin Black, que es un ingenierazo, ha estado con discos de bandas enormes como Pink Floyd, Black Sabbath y Paul McCartney y etcétera. Y la experiencia de estar en Inglaterra fue mágica, porque estábamos a 1 hora al sur de Londres, a la orilla de un pueblo, ni siquiera en un pueblo pequeño, estábamos en la orilla, en el campo, no había nada en kilómetros a la redonda más que una casita donde vivíamos y estaba el estudio. Órale. Entonces grabábamos abajo y nos subíamos al ático donde estaban las recámaras de todos, y ahí dormíamos, comíamos. Todo. Eso fue una... Como debe de ser. Sí. Ahí sí nos traía, aparte, sí nos traían acá, porque pues, son bien caros los estudios. Claro, sí, por supuesto. Bueno, pero hemos de decirte que cuando llegamos, la disquera no había pagado y no nos dejaban entrar al estudio, estando allá afuera nevando en Inglaterra, así como, ¿cómo crees? No pagarán. Y hasta después de un rato ya nos dejaron entrar. Muy bien. Sí, se tardaban en hacer los transfer de repente, o si no, a media grabación volvió a pasar que no habían dado el siguiente pago. Y nosotros, chavos, los dueños del estudio, sí, chavos, perdón, pero tenemos que hacer presión. No pueden grabar, y nosotros pues así. Aparte no llevábamos pues mucho varo. Entonces las llamadas de Inglaterra a México en ese año, en el 94 que estábamos grabando, estaban carísimas. Entonces, güey, es porque chicas no han pagado. Sí, pues sí, claro. Y ahorita hacemos porque era por cable en aquellas. Qué bárbaro. Y bueno, pero finalmente estuvo muy bonita esa experiencia, estuvo súper gratificante. En este disco 20 para las 12 es en donde se gesta esta canción que trascendió. O sea, que de veras pues está dentro del top 10 del rock mexicano aún. ¿Cómo nace esta canción? O sea, porque además son de esas canciones que jamás te imaginas a dónde van a llegar. No, como todas, para nosotros era una rola más, y me acuerdo perfectamente el día que la echamos a andar, que era una idea que traía Salvador, porque siempre andamos componiendo y así, y siempre nos estamos mostrando las cosas. Y me acuerdo que nos enseñó esa rola, venía... Las canciones. Musicalmente. Sí, las canciones, ojo. Nos enseñamos las cositas. Musicalmente hablando. Y entre varias de las rolas que estábamos escuchando, esa era totalmente diferente, era como una rola más medio tiempo, ¿no? Era como tipo medio eternamente suda. Por ahí, pero me gustó mucho la melodía del coro, la línea del coro. Y dije, a ver, aguántame tantito. Me acuerdo que hasta nos peleamos un poco ese día. Para variar. Y dije, a ver, estábamos en casa de David estrenando un teclado que se acaba de comprar. Entonces puse piano y me puse a tocar. Como que la melodía me mandó para hacer. Y dije, bueno, mames, vamos a hacer una balada con esto. Entonces le empezamos a complementar la armonía, y pum, pum, ya sabes, la lluvia de ideas. Y finalmente quedó una balada que no pensábamos en un principio que fuera, pero acabó siendo así, y como sintiéndose continuar, y otras que habíamos. Creo que la primera rola que compusimos juntos antes de que Coda fuera Coda fue una balada. Una balada, me refiero a las baladas rock, ¿no? Sí, un power ballad. Una power ballad. Ajá. Y nos encantan.
Y quedó esta rola así y la dejamos junto a todo el bonche de demás rolas del disco. Nunca O sea, pensamos. nunca ustedes dijeron, No, o sea, no no. floreció para ustedes. Nosotros mostramos siempre Ajá. a la disquera o a la gente pues lo que nos gusta a nosotros Ujú, primero. ujú. Y a la hora que mandamos el bonche de rolas, la disquera la sacó. Aún, órale. Peleamos con ellos para que la volvieran a meter. Muy visionario siempre los de las disqueras, ¿no? ¿Sabes cuál era la onda de ellos? Ujú. Escuchaban las canciones y decían, bueno, Ujú. ya tengo mis 5 canciones del disco, ya lo Ujú. demás se hacen bolas ustedes. Ok, o Así sea, nos ellos ya decían. tenían así su... Y entonces ahí ¿Su nosotros ya marketing? hacíamos nuestra junta Ujú. y también eran los agarrones del chongo, ¿no? Yo Ujú. quiero tal, por voto sale tal. Y luego ya decíamos, bueno, ¿para dónde queremos ir, etcétera, etcétera? Y así fue como se quedó aún, porque aún iba a estar fuera del disco. Fíjate. Por medio de la disquera, no le gustó. Sí, le tuvimos que decir, tú, en serio, está bien. Es que a nosotros nos gustaba. No, Sí, no, sí, no, sí, no sí. sabíamos qué iba a pasar con la rola, pero era de las era de las que sentíamos acá la onda. Güey, no, está un poco madre, vamos a meterla. Ajá. Ajá. Bueno, ya, así, casi, Ajá. ok, ya métala, dejan de estar. Ajá. Y pa, ¿Verdad? Toma eso. Exactamente. ¿Cómo era esa fase de composición? Porque los 5 son muy talentosos como músicos. Muchas O sea, gracias. ¿cómo era? Porque sí, digo, de repente en los grupos cuando tienes vamos a decirle, un director musical, pues la banda asume, ¿no? Así de, bueno, tal es el director musical. Pero en este caso los 5 son muy talentosos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo Pues es? es fácil y difícil. Sí, claro. Es fácil porque pues, siempre estamos trabajando sobre algo, Ujú. siempre hay, o sea, materia para trabajar sobra. Y difícil lo porque- difícil es porque todo el mundo quiere meter mano. Sí, por Entonces supuesto. de repente nos cruzamos o nos enredamos tantito Ujú. en la selección de las cosas. Pero lo que está bien chido es que, por ejemplo, si hay como esos dicharachos de que todo se arregla en un tiro, Ujú. nosotros todo lo arreglamos en el ensayo sonándolo. Ok, Y si ajá. suena bien, ya está, güey, Ujú, ujú. se queda. Y en ese aspecto somos muy abiertos. Como que respetamos la chamba que cada quien hace en su instrumento o en su área, vamos a llamar. Ujú. Pero al mismo tiempo todo el mundo tiene injerencia en cualquiera de las áreas. Ujú. Y todos estamos abiertos de, oye, eso como que le falta un chingo. Ujú. O eso no está padre, pues lo cambiamos. Y todos somos muy abiertos en ese aspecto. El caso es que hay un momento donde sí es como un poco Torre de Babel, ¿no? Sí, es demasiada claro. información y todo el mundo tiene algo que decir. Ujú. Pero a fin de cuentas también lo aprendimos a hacer cuando estábamos adolescentes, que empezamos la banda. Ujú. Me acuerdo que nos íbamos casi a retiros espirituales a ensayar. Ok. Nos íbamos media semana a casa de Cito, Ajá, ajá. que vivía súper lejos, y nos encerrábamos ahí día y noche. Nos quedábamos a Ujú. vivir media semana de cada semana casi. Ujú. Y ahí componíamos, hacíamos, tocábamos. Era cualquier hora de la madrugada nos parábamos a Ujú. tocar. Estábamos bastante piraditos. Ujú. Y nos aprendimos a conocernos y agarrarnos Claro, la onda. ajá. Aunque nos agarramos del chongo, eso Ujú. no... No se puede frenar. Es imposible, Claro. ¿no? Si te peleas con tu hermano, tu Ujú, hermana, o ujú. hasta con tu mamá. Ujú, ujú. Entonces, sí, nos agarramos del chongo seguido, pero siempre es como... No nos agarramos del chongo porque, oye, ¿por qué me estás pisando? No, es porque, oye, es que a mí me gustaba, es que Ujú. también me gustaba, bueno, pero... hasta que entendemos y Ujú. fluye, finalmente fluye. Algo que me da mucha curiosidad de esa época, y digo porque pues volvemos a lo aspiracional. Tienen un disco con 130,000 copias vendidas. Están cocinando algo macabro, o sea, 20 para las 12, ahí está cocinándose. ¿Ustedes ya vivían del rock and roll? No, de hecho en aquella época jamás Ujú. vivimos de eso, es lo que te digo. Por ejemplo, sale aún. Ujú, Primero sale 20 para las 12 ujú. con todo el apoyo de Telehit porque lo hizo también Sí, Memo claro. del Bosque. Ujú, Luego sale aún y empieza a sonar en toda la radio ujú. y empieza a pelearse con las canciones de Luis Miguel de popularidad, Ujú, así de ujú, rudo, ¿no? ujú. Pero la gente que nos manejaba tuvo la brillante idea de que hasta que siguiera el otro sencillo y viniera como a compaginar todo lo que estaba pasando con Aún, ya saldríamos a tocar para llenar pequeñas plazas. Entonces no tocábamos, yo por ejemplo terminé de escribir un libro, Ajá. pues cada quien se puso a hacer sus actividades, empezamos a dejar de ensayar un poco Ujú. también porque ya era... Pues es que, pues sí. Decíamos, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué Ujú. sigue? Aparte, pues ya empezamos a crecer en otro tipo de aspectos Ujú, como ujú. personas, cada quien. Teníamos otro tipo de necesidades. Y el problema real era que no estábamos tocando. Y por ejemplo, salió la ley y tocaba hasta todos abajo lados. Sí, claro. de los platos, ¿no? Ujú. Maná también hizo Ujú. 1000 conciertos de antritos. Ujú. Y nosotros decíamos, tenemos que hacer eso.
pero la gente que nos manejaba dijo que no, y nos escondieron. Y entonces cuando ya uno empezó a bajar, digamos, un poquito ya de las listas fuertes Sí, de sí, popularidad, y que el siguiente sencillo simplemente no sonó, Ujú, y el ujú. otro tampoco porque aún fue demasiado fuerte, pues ya nos organizaron una gira ya muy bien planeada, que iba a ser de puras plazas de toros, me acuerdo, Ujú. y nada más se hizo un concierto. Y como no les fue muy bien, en teoría, porque pues había que como 7,000 personas, ¿no? No les fue muy bien. Entonces no les fue muy bien, cancelaron lo demás, y nosotros nos quedamos así como, Ujú, sí, ¿y ahora claro. qué hacemos, no? Ajá. Inclusive hasta creímos que había sido un error grabar en Inglaterra con un Ujú. productor inglés, porque no había entendido el mercado latino, porque pues, la única O sea, canción, pensaban que era el disco. la única canción Ajá. que había funcionado realmente fue aún. Entonces Ujú. nosotros creíamos que pues algo habíamos hecho mal, ¿no? Ujú. En ese sentido, cuando al final lo que estaba mal, La compañía. pues por era el supuesto. plan de marketing que nos había hecho la agencia, ¿no? La compañía, pues Pues el rock es tocar. ellos le metieron, ¿no? O sea, el rock es on Nosotros tour, teníamos que tocar y tocar y tocar, aunque fuera donde fuera y ganando Sí, lo por que fuera, y hacerte un nombre como banda. Porque además ganas de las tocadas. Ah, claro. O sea, tú como músico. Sí, no, que de los discos y videos y eso, Ujú. Sí, claro. eso es como la inversión que hace una Ujú, banda, ¿no? Al menos ujú. aquí en este país, Ujú. es la inversión que tienes que hacer para que tu trabajo sea el tocar y que de ahí venga, ¿no? Y entonces, pues no pasaba nada. Ujú. Y esos pequeños detallitos de los que habla Toño se empezaron a hacer muy grandes. Claro. Y cuando ya decidimos hacer el siguiente disco, el Ujú. nivel 3, pensamos que era un error hacerlo con el mismo productor. Ujú, ujú. Y decidimos hacerlo con un productor mexicano que conocía el Que mercado estaba... mexicano. Ajá, ajá. Y ese fue el error. Ok. El error fue Vamos a ese. decir nombres porque todos sabemos quién es. Ay, bueno, Pero... Y... ¿Cómo la relación Coda? O sea, porque... ya estábamos muy mal bueno. porque Ajá. no estábamos viendo frutos en lo que Claro, habíamos sembrado, claro. ¿no? Y Eras como el decíamos, hit número 1 y... y decíamos, bueno, vamos a ensayar, pero como Ujú. para qué, ¿no? Ujú, Y luego empezamos a componer más rolas, pero te digo, esos pequeños detallitos ujú. ya se empezaron a hacer muy grandes, ¿no? Sí, ya era por de, supuesto. como dices, Sí. bueno, si no funcionó lo que hicimos, ¿por qué vamos a hacer lo mismo? O Ujú. ¿por qué vamos a cambiar tanto? Ujú. O ¿por qué yo quiero esto y yo quiero esto o lo otro y yo tengo la razón, tú no, y etcétera, etcétera? Y entonces ya se empezó a hacer más de... esas reuniones que te platicaba Toño, Ujú. pues ya de plano ni platicarlas, ¿no? ajá. Ya no nos queríamos ni ver así de plano, Ajá. pero no por mala onda, sino porque pues no había para Porque no entendían dónde O había sea, estado el error también. no estaba fructificando como debería Ujú. ser, ¿no? Digo, teníamos la disquera, Ujú. teníamos el sencillo en primer lugar. A Telehit lo tenían. Lo ponían hasta Ajá. el cansancio, pero no estaba sucediendo nada, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, pues sí nos distanciamos. Ujú. Sí, eventualmente se nos frió el seso y nos mandamos a volar todos. Ujú. Pero, ¿sabes qué pasa? Que también, yo a la larga entendí que lo que al menos así sucede en este país, Ujú. te rompes la crisma durante muchos años Ujú. de muy intensa manera y el resultado no es inmediato. Nunca. Es como Claro. ahorita me estás diciendo de riffs entonces. Sí, 10 años Nos nada más. conocimos cuando estaban empezando Sí, por supuesto. y de repente, pues sí, le fregaste un año y al siguiente estás peor. Ujú. Y le friegas otra vez y al siguiente estás peor. Y Ujú. tú dices, bueno, ¿qué está pasando? Ujú. Así pasó con nosotros. Y vaya, sí tocábamos, sí teníamos shows, pero no eran los shows. Estábamos viendo cómo las bandas que mencionaba Chava Ujú. empezaban a despuntar Ujú. a una velocidad mucho más acelerada que la nuestra. Ajá. Cuando estábamos en los mismos lugares de Ujú. popular en radio o así. Y nosotros, hey, estábamos aquí y ahora, ¡pum!, ya están allá. ¿Y por qué nosotros seguimos acá Ujú. tragando camote? Y toda esa chamba sí sirvió, pero sirvió para después. Ujú. Como que se quedó la olla prendida, la dejamos, a todo este relajo de 10 años fue para dejar la olla prendida. Y no pudimos comer nada de lo que estábamos preparando. Exacto. Pero sí hicimos un trabajo que era innegable. Ujú. Y me acuerdo cuando ya estábamos decididos que nos íbamos a mandar a volar y que nos Ujú. íbamos a salir de la disquera, tuvimos por ahí unos festivales de los festivales de pop, de radio, Ujú. donde ya el estadio completo en 2-3 ciudades del interior de la República ya estaba lleno y nosotros éramos de los headliners Ajá, ajá. del día, ¿no? Ujú. Y de repente los promotores nos decían que era con quien mejor nos llevábamos, ¿no? Los promotores Ujú. de radio, los foráneos nos decían, hijo, qué mala onda que ya se van cuando Ajá. ya están Cuando siendo un madrazo. concretando. Ajá.
pero nosotros ya estábamos muy, Pero además era muy entre fritos. comillas, porque pues no había, pues si acaso estaba Telehit y estaba en aquel tiempo Órbita, pero Sí, no, medios no había. Es que no había, la bronca es que no ha habido un medio así como realmente rock y una manera en el rock de hacer las cosas. Claro. Todo lo fuimos tratando de descifrar sobre la marcha y aprendiendo a puros guamazos Ujú, en la cara. Eso fue lo que principalmente nos acabó desgastando. ujú, exacto. Pero pues a fin de cuentas lo hicimos y estuvo bien chido y bien o mal, todo sirvió para pues, años después ya más maduritos y más con una cabeza más fría, Ujú, con todo lo aprendido, pudimos hacer esta reunión claro. y darle continuidad a eso que Claro. hicimos. No sabemos hasta dónde pueda llegar, ya es difícil saber, ¿no? Ahorita ya que todo cambió, Ujú, ujú. es otro país totalmente diferente. Son otros medios. Ujú, y nosotros somos otros Sí, también, claro, somos por los supuesto. mismos de la banda, pero personalmente hemos crecido a lugares diferentes, Sí. hemos dado tantas vueltas que ya Sí. es difícil saber exactamente si somos los mismos que antes, ¿no? Ahí, por ejemplo, hicieron este break, esta separación, esta ruptura. Pues de alguna forma, Chava estuvo más presente, de alguna manera. Cubo también estuvo sonando bastante. Pero de alguna forma ya habían tocado con Motley Crue, con Def Leppard. Tú en el Cabo has alternado con todos. Joe Satriani, ¿cómo se llaman estos? Los Green Days, bueno, toda la gente que llega ahí a los Chili Peppers. Obviamente todo esto te va dando armas. El platicar con esa gente y que te digan, no, pues es que el negocio está en las tocadas, muchachos, tienen que hacer ustedes su equipo. El rollo que de repente aprenden que el manager tiene que ser la persona más cercana y confiable de ustedes y no le tienen que imponer la disquera, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, se tardaron 15 años en ese aprendizaje. Regresan y lo dejaron así como todo en pausa, como dices, así con la flama prendida, sonando mejor que en aquellos tiempos, con más viabilidad de hacer conciertos de rock, porque además también en los 90s, pues ver a uno que otro greñudo en la Ciudad de México era cierto peligro. Sí. Era un peligro para... Sí, cruzábamos la calle siempre porque no teníamos coche. Ajá. Estaba bien chido porque salíamos de los conciertos Ujú. cuando teníamos shows y de lo de las promos Ujú. a la limusina. A veces sí nos ponían limusina, que era ridículo para nosotros, pero Ok. al menos a las camionetas Ajá. estas donde transportan a toda la artisteada. Y la gente así, ¡ah! Ajá. Y nosotros, pues, a veces de chavos, corran. Ajá. Siempre nos traían en el... No volteen. Y nosotros, a veces nos regañaban porque íbamos a atender. Entonces, bueno, así firmando y la foto rápido y súbanse y bien superstars. Ujú. Llegábamos a la disquera, ahora les dije, hijos, a su casa y al metro, como decía, al metro, al camioncito. Ajá. Ahí se acababa el glamour. Y así, y estábamos con el 20 para las 12, Ujú. con un chorro de venta y Ujú. aún en primer lugar. Y pasaba lo mismo, acabandito el El show. metro. Ahí va Toño Ruiz. ¿Cómo que Exacto. es? No, Él no es. ni siquiera nos conocían tanto de vista Sí, en claro, aquellas, sí, porque no. era radio, no era... Sí. no, el video no tenía tanto impacto todavía. Al principio pensaban que éramos una boy band. Ok. Que Coda era algo como un Mercurio Magneto, porque estaba en la misma Por la disquera. disquera, claro, sí, por supuesto. Eso es culpa de la disquera. Íbamos Sí, sí, por y de supuesto. repente salíamos pegando que parecía un chiflador y con la lira y dándole guacas, vamos. Luego aventaba la lira y salía volando así, se zafaba, como en los videos de YouTube. Ok. Estábamos burlando ayer de eso justamente. Y bueno, era muy divertido. Bien, entonces. Pero ahorita hay más condiciones. O sea, dejaron Sí. la pausa y ahorita hay más foros, hay más viabilidad de hacer conciertos. ¿Cómo deciden regresar? O sea, ¿cómo fue ese...? Pues fue meramente de ganas, ¿eh? Teníamos ganas, creo que es el principal motor. Teníamos ganas de vernos, de tocar las rolas que hicimos, que tanto nos gustaban y de sentir esa vibra con la gente, porque siempre cuando teníamos conciertos eran una conexión muy chida con la gente. Me acuerdo que íbamos bien seguido a tocar a Sonora y a todo el norte, nos iba cañón, estaba muy chido. Y teníamos ganas de vivirlo otra vez y de repente empiezas a pensar, ¿y por qué nos mandamos a volar? Realmente pues no fue por nosotros. Sí, o sea, ahora sí que no fue su culpa. o sea, sí, a fin de cuentas, pues pudimos haberlo manejado mejor internamente, pero estábamos muy jovencillos y nos reventaron. Y valía totalmente la pena. Y la gente, en todos estos 10 años con Cubo, todos los conciertos era tiro por viaje.
oye, chido, ¿y ¿cuándo regresa Coda? ¿Cuándo regresa Coda? Coda? Y echaba también por sí, su... claro. Sí, claro. Pues es que eran ustedes Sí, dos no, los era más- igual. Yo los más públicos. llegaba como coda, de hecho. Ujú, ujú. Y me decían, ¿y los demás? O ya sabes, no faltaba el que Toño, Chucho. Ujú. Y luego al bajar era, ¿y Ajá. cuándo se van a juntar? ¿Y Ajá. cuándo se van a juntar, no? Y cuando hicimos los primeros conciertos, Ujú, porque empezamos a ir a las mismas plazas que yo iba con la otra banda. ujú. De hecho, eran conciertos que yo ya había arreglado para Ujú. la otra banda, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, cuando hablamos del asunto y todos estuvimos de acuerdo en hacer esos conciertos, Ujú. llegábamos a las plazas, ya cuando se anunciaba como la reunión, Ajá, ajá. y era muy padre, de verdad. Así, yo sentía muy padre en ver cómo se paraba Toño en el escenario y la gente se ponía así como, puta, Ajá. sí es Toño, ¿no? O Chucho, o David, Ajá. o Alan, ¿no? Sí son. O lo que queda de O lo- Bueno, Sí, era así muy diferente la vibra también Ujú. de la gente. Porque ¿cuál era- fue la primera? La primera así de reunión. Monterrey. ¿Cuál fue? Monterrey. Fue en Ok. Monterrey, en el Woodstock Valle, Ajá. y estuvo vaciado porque pues, yo estoy viviendo en Cabo San Lucas. Ujú, Y entonces ellos se juntaban para ensayar ujú. aquí en México. Ajá. Y entonces yo era así de, pues yo las he seguido cantando, yo me las sé, ¿no? Y vamos allá, y platicábamos, veníamos y pues cotorreábamos y llegábamos a un acuerdo, ¿no? Pero en un ensayo como tal yo nunca estuve, estaban los En cuatro. Skype. Entonces, llegando al escenario allá a Woodstock Valle, en el chequeo de sonido, fue cuando Ujú. realmente por primera vez Ensayar. estuvimos los 5 en un Órale. ensayo otra Ajá. vez, ¿no? Y fue muy, muy padre, porque sí fue así como... ¿Sí se habían visto antes o no? Sí, pero nos vimos... Ajá. juntas, pláticas. Ajá, ok. Pero de repente nos estuvo cañón, la neta fue muy chido. Ajá. Porque dejamos de tocar juntos en el 98. Sí, por supuesto. Ajá. Y del 98 a 2012, que fue cuando arrancamos la gira de reunión, nada. Y de repente en el soundcheck empezamos a tocar, no me acuerdo cuál, 20 para 2 o algo así. Pero aparte parecía que no había pasado nada. no sí, habíamos por parado supuesto. nunca. Ajá. Pero la vibra y el sonido fue de wow, ya no me acordaba. Ujú, ujú. Y ahí de hecho sube el empresario así llorando, literal, con la lágrima. No mames. Va a estar bien chingón. Y desde ahí no hemos parado. Afortunadamente, Sí, claro. ahorita sentimos que como banda independiente y con toda la carrerita que llevamos, Ujú. 25 años, Ajá, no más. definitivamente lo estamos haciendo mejor. Ujú. Y afortunadamente contamos con la ayuda de amigos. Ahora sí, como dices, la gente Ujú, que está ujú. cerca ayudándonos a manejar el asunto. Exacto. Son nuestros brothers y estamos todos a cargo de todo, ¿no? Ya no vamos a poner otra vez las manos, las cosas a cargo de las manos ajenas de alguien más que igual y tiene otros 10 proyectos y si uno no le jala la madre, este es el único que tenemos Ujú. y lo cuidamos y la neta, vamos lento, paso a pasito. Pero además tampoco cambió la tenemos- industria. Sí. O sea, también cambió. O sea, también estás hablando de que pues, los discos ya para muchos es algo como un objeto antropológico. Digo, no nos incluimos. Pero muchos de los chavos que nos están viendo, sí, ver el disco es así como ir al museo de antropología, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo han ido asimilando? Digo, obviamente, pues Cubo ya tiene ahí como cierta experiencia, pero como Coda, ¿cómo han ido asimilando este rollo de que existe el iTunes, el Spotify, el no sé qué? ¿no? ¿Cómo lo aplica Coda? Pues es que lo tenemos que aplicar porque es lo único que tenemos, son las únicas herramientas que tenemos. No hay más. Y ahora que salga, bueno, ahorita hemos estado tocando, haciendo gira de reunión. YouTube básicamente ha sido El la principal canal. herramienta y el Twitter. Ujú, Pero ahora que ya está el disco nuevo listo, ujú. ya estamos nada más terminando el arte y esperando tener una fecha de salida, Ajá. que ya va a ser el año que entra. Yo creo que ya se nos acabó el año. Ok. Ahí es donde vamos a tener que echarnos el clavadito para Ahí ver. es cuando va a empezar. Pero pues vamos directito a las Claro. tiendas de descarga, redes. Estamos definiendo si lo vamos a maquilar o no. Los fans obviamente lo quieren físico, Ujú, claro. pero el resto de la industria lo quiere en descarga. Sí, claro. Lo necesita en descarga además. Claro. En descarga. Entonces vamos a hacer ambas cosas, pero pues ya todo es a cuenta de nosotros. Esto también es un poquito más difícil. Pues, tenemos que sacar recursos de acá y de allá y a ver, espérame, déjame ver cuánto traigo. Pero va a salir y esperemos que esté al agrado de la gente, Ujú, de los que estaban, y ojalá nos ayude a traer gente nueva. claro. Y de entrada, pues nosotros quedamos súper contentos con
con el sonido del disco. Es Coda 100%, pero Coda en este momento. En este siglo. Y pues nosotros hemos cambiado, no nada más en Canas. Sí, no es reinvertir aún, claro. No, y justamente era lo que no queríamos hacer. Sí, por supuesto. No se podría, No la verdad que si quisiéramos hacer cualquiera de esas canciones otra vez, no se puede. Ya no estamos en ese canal, además. Sí, exacto. Pero los chidos que sigue sonando Coda y trae una onda bien buena, y trae mucho rock. Está sí, por supuesto. Muy, muy bueno. Esta gira de reunión, Vive Latino, España, un chorro de plazas que están al borde, Centroamérica también ya estuvieron ahí, hicieron Lunario, mañanas en Metropolitan. Sí. ¿Qué sienten de que esa cazuela no se apagó, o sea, que siguió y que el público necesitábamos de su música? ¿Qué sienten de esa? Pues ha sido una experiencia impresionante. Como te comentaba Toño, fue dejar la ollita ahí prendida y en la reunión fue así como ahora sí ya súbele porque ya empezó a cocinar y ya podemos sacar lo que cocinamos, ¿no? Ajá. Porque la verdad es que hemos tenido muchísimo más conciertos, yo creo, ahorita. Exacto, es lo que te iba a decir. En aquella época, sí, por supuesto. Y por ejemplo, ahorita fin de año no vamos a parar, tenemos todo el fin de año, ya podemos hablar de una gira, ¿no? Que antes era así como, pues sí conocíamos la palabra, pero nunca la habíamos aplicado como tal, ¿no? Una gira de nosotros y es muy padre, por ejemplo, también ver en los conciertos cómo van, pues ahora sí que contemporáneos nuestros, con sus hijitos chiquitos o con sus hermanos ya grandes, pero todo mundo va cantando las rolas. O sea, es impresionante ver un niño de 6, 7 años que se sabe perfectamente aún, que va vestido como Toño, o con el corte o con el sombrero que yo traigo como Alan, y te demuestran. Por ejemplo, él te dice, este niño no existiría si yo no hubiera escuchado tu canción, ¿no? Sin aún. Eso es una... Perdón. Es una rola difícil. O sabes qué, ¿cuántos se han casado con Aún? Yo me casé con Portillo, me casé con Nada en Común, o reconquisté a mi chava así, o sabes que yo enterré a mi mamá con tal canción, o ha sido tu música ha sido el soundtrack de mi vida en muchas de las partes que he vivido. Y son cosas que dices, bueno, jamás me lo imaginé, mucho menos cuando me senté a componer la canción, mucho menos cuando la terminamos, o que iba a ir realmente a trascender a tal nivel, ¿no? Y llegan los agradecimientos por inbox, que te dicen gracias por hacer tu música y por hacer el soundtrack de mi vida, ¿no? Durante tanto tiempo. O sabes que, por ejemplo, hace rato me llegó un mail diciendo de una chava, ¿no? Me aventé 14 horas en el camión. Estoy feliz porque estaba feliz porque los iba a ver mañana. Llego, no me dan mis boletos, me quiero dar un tiro, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Sí, pues, a ver, espera. Pues es que cometió un error la chica y no los imprimió desde allá, llegó aquí sin la tarjeta y no se los quieren dar, etcétera, etcétera. Esperemos que se pueda hacer algo, ¿no? Ya tenemos aquí a nuestro ángel de la guarda trabajando, esperemos que se le ayude el problema. Pero cosas de ese tipo, ¿no? Sacrificios que dices... Claro. Que tienen que estar en el Metropolitan. Wow, ¿no? Sí, o sea, qué padre que lo que hicimos antes haya trascendido al nivel de que la gente haga este tipo de sacrificios, ¿no? Gente, por ejemplo, que vive en Ciudad Juárez y dice, ¿sabes qué? No han ido a Ciudad Juárez en décadas y van a tocar en Monterrey. Yo me voy en carretera a Monterrey y llego ya que... Oaxaca también fueron, ¿no? Sí, estuvimos en Oaxaca, en Campeche. Aparte bien raro. O sea, estuvimos en... ¿cómo donde aparentemente no es rock. ¿Cómo se llama? En la Hermosa. Chetumal. Y fue un concierto increíble. Aparte fue el día en el que se iba a acabar. Fue cuando se iba a acabar el mundo. Sí, en Culiacán. No, hemos estado en todos lados. Y ya ha habido banda que inclusive está aplicando la europea, que van siguiendo las bandas por todos los... Nos han seguido, ya así de grupo. Ya nos echamos 4 shows con ustedes en tal ciudad, en tal... Y nosotros, dude, ponte a chambear. Sí, por eso México está como está. Bueno. No es cierto. No, muy lindos, la verdad. De Ciudad Juárez nos fueron a ver a Guadalajara, porque sí tocamos ya en Juárez, pero luego tuvimos show en Guadalajara y fueron a vernos a Guadalajara. Que está un poco lejos. A mí, ¿sabes cuándo se me ha erizado la piel? Cuando están tomándose las fotos con los 5 y los abrazas y están así. Sí, claro. ¿No? Y dices, bueno, digo, a mí no me notas porque... ¿Qué hijo? Porque estamos lejos. Porque ¿no? Toño me está
me da mucha confianza, pero sí, es muy padre saber que la música y el trabajo al que has dedicado tu vida, Sí, por como supuesto. objetivo de vida, pues sí haya llegado a los corazones de otras personas, ¿no? En este punto, exactamente en este punto, ¿cambiarían, o sea, en la misma máquina del tiempo, cambiarían algo de lo que pasó? Sí, seguramente. No en la cuestión creativa, pero sí en la cuestión de manejo. Porque si en aquel entonces hubiéramos sabido lo que sabemos ahorita, entonces sí estaríamos en el lugar que creemos Que se merecen, que por supuesto. deberíamos estar, ¿no? Exacto. Entonces, tal vez eso sería la única cuestión. Ujú. Porque al final, en esta realidad que tenemos, que estamos viviendo cosas muy padres, Ujú. sigue habiendo detalles, ¿no? Ujú, ujú. Y esos no se van a acabar porque al final pues es parte de la vida y parte del crecer y parte del madurar como personas. La diferencia es que ahorita ya lo tratamos de otra manera. Claro, es diferente la visión. ¿Y hacia dónde va Coda ahora? O sea, digamos que vamos a verlo como empresa y tienen su misión, visión, valores. En los 90 eran unos. Hoy, ¿cuáles son esos? ¿Hacia dónde van? ¿Qué tienen que Si hacer? te soy muy honesto, estamos totalmente, como dice el proverbio gabacho, playing it by ear. Ok. O sea, estamos improvisando sobre la marcha, porque de entrada no sabíamos si nos juntábamos, si iba a funcionar, si no iba a funcionar, si iba a estar a este nivel, a este. Ujú. Siempre, como siempre, tenemos la idea y el plan de inflarlo hasta donde se pueda. Ujú. Pero no tenemos la certeza, sobre todo en los tiempos actuales, Ujú. no tenemos certeza de nada en ningún aspecto en la vida Ujú. social, económica del país, ¿no? Sí, por estamos supuesto. en una etapa de obscuridad terrible. Inclusive, pues hasta el disco nuevo, la neta, trae energéticamente, viene muy cargado y Pues es que creo que hasta es normal, ¿no? es que es inevitable. El otro día se lo estaba Ujú. enseñando a un compa de aquellos años que es súper fan Ujú. y le puse todo el disco y estaba así. No manches, está bien cañón, me sorprende porque por un lado suena a Coda, te das cuenta que es Coda en el primer segundo, Ujú. pero está chistoso porque no suena feliz, como tú dijiste. Ujú, ujú. No Eran sé. otros tiempos. Está como más rocker y está como medio oscuro. Ujú, ujú. Y yo, pues sí, pero pues Pues así así estamos todos. Voltea. Como país estamos hechos un desastre. Aparte, Ujú. personalmente, también cada quien estamos pasando por etapas muy complicadas. Y pues no, ¿quién en México va a hacer ahorita un disco feliz? Claro. Bueno, que Es sí irreal. los hay. Ah, O sea, bueno. desafortunadamente. Bueno, no en el rock. Y con esto me gustaría cerrar. Precisamente diste en un clavo muy interesante el asunto de todos estos chavos que van empezando y que de repente las referencias que tienen de rock pues realmente no son rock. O sea, son así como electrocumbia gótica metida con ukuleles y flautas. Pero lo venden como rock. Y ustedes obviamente pues ya en una vanguardia, o sea, en un punto en donde ya son un referente musical, pero que además los 5 son excelentes en lo que hace cada uno. Tienen un gran baterista en Chucho, tienen un gran bajista en Alan, David es un gran tecladero, Toño Ruiz, por Dios, o sea, qué gran guitarra, Chava es una de las mejores voces del rock mexicano. ¿Qué les recomiendan ustedes a todos ellos que pretenden estar en el rock and roll? No a los que van nomás de hobby, sino a los que de veras quieren entrarle al rock and roll. Qué difícil. No lo hagan. No, yo creo, la verdad es que no sé si va a ser bueno, voy a hablar un poco Ujú. individual. No sé si pueda ser el lema que deje para la historia o vaya a ser el epitafio en mi tumba. Pero yo creo que lo que más debemos hacer nosotros como músicos, como artistas en general en cualquier ramo del arte, es ser fiel a lo que eres y a lo que significas y a tu misión en este planeta. Si te estás convirtiendo en algo nomás porque está de moda este mes y el otro mes que viene otra cosa, o haces, hay que hacer las cosas porque eso eres y no porque estás pretendiendo lograr algo. Cuando tratas de lograr algo, No- jodiste. sí, ¿Puedo hacer groserías feas? por supuesto. Mamaste. Ajá. Cuando tratas, ya mamaste. Ujú, Tienes que ujú. hacer lo que eres, tal cual eres. Ujú. Ahora, antes de hacer eso, tienes que tener una conciencia de dónde estás parado, cuál es tu entorno, y tampoco hacer algo incoherente. Tenemos que ser congruentes a nuestro entorno. Ujú. Y es lo que Coda ha sido desde el principio.
todo el mundo, desde el primer día que Coda salió y mostró música, todo el mundo nos dijo, güey, se van a morir de hambre. Porque eso no es rock mexicano y nosotros somos mexicanos. Como si por ser mexicano, ya pasó de moda, es lo que siempre nos decían. O sea, los pelos largos ya pasó de moda, nos decían en el 89. Ok. Si por ser mexicano no puedo hacer otras cosas, no. No estoy de acuerdo, no, y me vale más. Si eso me va a llevar a la tumba, jodido, muerto de hambre, fine, que así sea. Perfecto. Chava, algo que les quieras agregar a las nuevas generaciones. Pues es básicamente lo mismo. Tienes que buscar tu identidad primero, que es lo más difícil. Como dice Toño, tienes que fijarte en tu entorno, tienes que ver realmente qué es lo que quieres en la vida, a qué es lo que te quieres dedicar. Me refiero con esto a qué quieres referir tu música, tus letras, tus ideas. Y ya que encuentres eso, tienes que ser muy fiel. Porque porque no te está funcionando lo que tú tienes como raíz, que como dijo Toño sabiamente hace rato, no va a funcionar mañana, no va a funcionar pasado mañana. Te van a cerrar la puerta en todos lados, aunque tú lleves con el mejor, o según tú llegues con el mejor proyecto del universo, tienes que estar bien consciente de que pues afuera de ti ya es otra cosa. Claro. Y usualmente se llama adversidad, todo lo que está fuera de ti. Y mucha gente, bueno, no mucha gente, nadie lo va a ver como tú lo ves. Entonces tienes que estar muy abierto a escuchar todas estas críticas, a prepararte lo más posible, como en cualquier profesión. Digo, en cualquier profesión tú vas a llegar y te van a cerrar las puertas, y hasta que encuentres realmente lo adecuado y tu camino, vas a poder hacer algo, ¿no? Entonces ser muy fiel, ser muy aguantador, echarle muchas ganas y aprender mucho. No solamente de tu instrumento, de lo que tú haces, sino de tu entorno y sobre todo del negocio. Porque este negocio es muy difícil, mucha gente se aprovecha de uno, mucha gente le ve la cara a uno, y sí tiene que ser uno muy fiel a sus convicciones también. Porque muchas veces el músico o el artista se prostituye por querer entregar su material, por querer enseñar sus cosas, y muchas veces no vale la pena. No muchas veces, nunca vale la pena. En ninguna cosa vale la pena prostituirse. Entonces sí hay que ser muy fiel a sus convicciones, a sus ideas, pero siempre con la idea de que tienes que aguantar, porque llegará el momento en que querrás aventar la toalla, pero pues no hay otra más que seguirle. Exactamente, y qué mejor que nos lo digan alguien que lleva 25 años en el rock and roll, porque de repente muchachos no quieren todo rápido, digo, es la generación, pero pues como lo dicen ellos, o sea, no es fácil esta carrera del rock and roll. It's a long way, ¿no? Como el viejo decía, ¿no? Sí, exactamente. Las cosas que valen la pena. Muchas gracias. ¿Algo más que quieran agregar a toda la gente de la red aquí en Riff 111? Pues muchas gracias, qué gusto verte, y gusto verlos, qué chido que sigan creciendo y avanzando. Y nuestras redes sociales, que todas son Reunión Coda, ahí encuentran toda la info. Y pues gracias por el espacio. Reunión Coda, bien, todos. ¿Algo más que quieras agregar? Igual, muchas gracias. Arrieros somos y en el camino andamos. Exactamente, muy bien. Pues ellos son Chava y Toño. Saludos también a los otros 3 muchachos que andaban atorados en las marchas aquí en la Ciudad de México y demás. Pero bueno, mañana les va a ir bastante bien. Yo soy Rafa Martínez y también recuerden dar likes en estos videos en el canal de Riff 111 en YouTube. Y bueno, pues obviamente también estén en la página riff111.com. Yo soy Rafa Martínez, del otro lado de la cámara Sharon Yandet, Alberto Cerón. Y bueno, pues con Coda, ahí nomás, para todos. Adiós. Son como morir.
por este día,